El conflicto ha terminado. En el capítulo titulado El juicio investigador, las páginas 303, 302 y 306, dice: en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Guillermo Miller y sus colaboradores encontraron en el estudio que realizaron acerca de Daniel capítulo 8, verso 14, en donde dice: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado, en la cual daba inicio a la purificación del santuario celestial o al verdadero día de expiación. En otras palabras, al comienzo del juicio investigador antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta cita se nos dice que este juicio empezó en 1844 con los muertos de cada generación sucesiva, desde Adán hasta nuestros días, y que va a concluir con los vivos. Pero también se nos dice que nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Sin embargo, esta cita fue escrita antes de 1915, el año que murió Elena G. de White, y no había necesidad en ese tiempo de saber el momento oportuno de este acontecimiento o que Dios pudiera revelarlo. Primeros escritos, página 273. No hay en el ministerio popular cosa alguna que despierte la ira de Satanás, haga temblar al pecador o aplique al corazón y la conciencia las terribles realidades de un juicio que pronto se realizará. A cada uno de nosotros sentimos temor estar presentes ante un tribunal humano para comparecer ante un juicio. Ahora, mucho más estar ante la presencia de Dios, y esto nos da miedo, máxime si nuestras vidas no están de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Este juicio debe despertar a nuestra conciencia y tratar de vivir en armonía con la voluntad de Dios y pedirle perdón por nuestros pecados y ayuda para vivir esa vida que pueda glorificar su nombre, para que un día podamos estar con toda confianza ante su presencia. El conflicto ha terminado. En el capítulo titulado El juicio investigador, la página 302 dice: cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Esto es lo que implica el juicio investigador, ya que la salvación está al alcance de todos y nadie se puede perder. La única condición que Dios nos pide es arrepentimiento y abandono de nuestros pecados, y Él promete perdón por cada uno de ellos, ya que si no lo hacemos, estaremos separados de Dios por toda la eternidad. El conflicto ha terminado. En el capítulo titulado Fieles portaantorchas, la página 45, dice así: como las minas tienen ricas vetas de oro y plata ocultas bajo la superficie de la tierra, de manera que todo el que quiere hallar el precioso depósito
debe forzosamente cavar para encontrarlo. Así también contienen las Sagradas Escrituras tesoros de verdad que solo se revelan a quien los busca con sinceridad, humildad y abnegación. En la cita que se mencionó al inicio de este estudio, en donde se dice que nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos, sin embargo, en mi opinión personal, cuando se escribió esta cita, no era la ocasión oportuna o necesaria para que Dios pudiese revelarlo, ya que Dios tiene el momento cuando Él lo desea hacer. Amós capítulo 3, verso 7. Claro que no pasa nada al azar. Dios, el Señor, antes de hacer algo, primero se lo comunica a sus siervos los profetas, para que éstos a su vez le adviertan a su pueblo. Aquí se nos aclara que Dios nunca va a realizar un evento en secreto, oculto o a escondidas. A través del registro bíblico, siempre lo ha hecho comunicándolo por medio de personas, para que éstos a su vez puedan advertir o preparar a su pueblo. Y en este caso lo aplicaremos al juicio investigador de los vivos. A continuación, vamos a presentar en qué momento va a dar inicio al juicio investigador de los vivos. Existen 4 formas de hacerlo. La primera de ellas, que ya la estudiamos anteriormente, la encontramos en el libro del profeta Sofonías, en el capítulo 2 y los versos del 1 al 3. La segunda, que también ya la estudiamos y se encontró en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10 y los versos del 1 al 7. La tercera, que de igual forma ya la contemplamos y se encontró en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 8 y los versos del 2 al 6. Y por último, tendríamos al cual sería nuestro tema de estudio en esta ocasión, encontrada en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12 y los versos del 1 al 13. Manuscript Releases, página 228, del año de 1903. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Esta cita fue escrita en el año de 1903 y se nos dice que no solo leamos, sino que también estudiemos este capítulo, ya que existe una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo entendemos o qué concepto tenemos acerca de la palabra el tiempo del fin? Esto sería dependiendo desde qué marco conceptual o perspectiva se esté analizando. Es bien conocido que la gran mayoría dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día lo contempla y concuerda que el tiempo del fin está dentro del marco histórico comprendido desde el año de 1798 hasta 1844. Pero aquí vemos claramente en esta cita que se está refiriendo al tiempo del fin como un evento que sucederá en un futuro próximo después del año de 1903. Hebreos capítulo 1, verso 2. Ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó
heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Desde la perspectiva del apóstol Pablo, él contemplaba el tiempo del fin en sus días, ya que él creía que Jesús regresaría en ese tiempo. Aquí, cuando estudiamos en el trimestre de abril-junio del año de 2018, la lección de escuela sabática titulada Preparación para el tiempo del fin. Para ese tiempo aún no había llegado el tiempo del fin. Ahora, nuevamente, cuando en el trimestre abril-junio del año 2023 de la escuela sabática titulada Los tres mensajes cósmicos, en la lección número 3 con el tema titulado El Evangelio Eterno, en la sección del domingo de abril del año 2023, dice, es el mensaje para su pueblo y especialmente se aplica a la iglesia de los últimos días. Es un mensaje lleno de gracia acerca de nuestra esperanza para el tiempo del fin. Como vemos en esta cita, nos dice claramente que el tiempo del fin aún no había llegado para el año 2023. En conclusión, vemos que el tiempo del fin está aún en el futuro cercano, después del año 2023. Daniel capítulo 12, los versos del 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Como se dijo anteriormente, analizaremos al tiempo del fin desde una perspectiva como un evento que está aún en el futuro. Aquí, en el libro de Daniel, el capítulo 12 y los versos del 1 al 2, nos habla de tres eventos que sucederán en el tiempo del fin. Y estos son, el primer evento es que en aquel tiempo se levantará Miguel. El segundo evento es que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y el tercer y último evento es que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, en la cual culminará con la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Como vemos claramente, ese tiempo del fin, de la que se hace mención en la cita de Manuscript Releases, la página 228 del año de 1903, que dice, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Aún no ha venido. Por cuestión de tiempo, solo estudiaremos el primer evento, en el tiempo del fin, donde dice que en ese tiempo se levantará Miguel. Además, podemos incluir, en base al estudio que estamos elaborando, los periodos de tiempo que se encuentran en el capítulo 12 del mismo libro de Daniel, ya que forman parte dentro de esta advertencia y no podemos ignorarlos. Ahora bien, la pregunta sería, entonces, ¿por qué Guillermo Miller y sus asociados, desde su perspectiva, como el tiempo del fin en 1844, consideraron este capítulo 12
adicionando los periodos de tiempo que se encuentran en este libro para elaborar fechas según a los eventos que marcaban la historia y así llegar hasta 1844. La respuesta la tenemos en que estas personas creían, de acuerdo a la luz que tenían, que en 1844 regresaba Jesús y que todos los eventos proféticos tenían su cumplimiento final para esa fecha, la cual resultó como comúnmente conocemos como el Gran Chasco de 1844. Si observamos cuidadosamente que en este libro de Daniel, del capítulo 12, no se encuentra registrado ningún símbolo. Por lo tanto, Guillermo Miller y sus colaboradores violaron principios hermenéuticos o de interpretación bíblica al fijar los periodos de tiempo de día por año, aunque, a decir verdad, les resultó con los eventos históricos que consideraron en su tiempo. Más adelante mostraremos por medio de la palabra de Dios y el espíritu de profecía que realmente son días literales para el tiempo del fin. Primeros escritos, página 36. Cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Aquí vemos que el primer evento que sucederá en el tiempo del fin, encontrado en Daniel capítulo 12 y el verso 1, en donde dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, y en esta cita de primeros escritos, la página 36, nos dice que se refiere cuando Jesús, nuestro sumo sacerdote, termine su obra de intercesión en el santuario celestial, principalmente en el lugar santísimo, o en otras palabras, el fin del juicio investigador, tanto de muertos como de vivos. El otro poder, actitud hacia una nueva luz, página 35, párrafo 2. No hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas y que todas nuestras exposiciones de las escrituras carecen de errores, que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. El paso del tiempo no convertirá el error en verdad, y la verdad tiene la capacidad de ser imparcial. Ninguna doctrina verdadera perderá algo por una investigación cuidadosa. Aquí, en esta cita, nos aclara que cuando Guillermo Miller y sus colaboradores expusieron la interpretación de la Biblia, principalmente al estudio que estamos llevando a cabo del libro de Daniel capítulo 12, no fue una prueba de que esa idea sea infalible o que carezca de error por parte de ellos. Por eso, Elena G. de White nos exhorta a que leamos y estudiemos este capítulo 12 del libro de Daniel y poder encontrar esa advertencia que está para el tiempo del fin. El otro poder, página 33, párrafo 3 y página 34, párrafo 1. ¿Por qué no podemos tomar las verdades que otros han reunido y creerlas confiados en que investigaron el tema? ¿No cree usted que estos hombres que descubrieron la verdad en lo pasado fueron inspirados por Dios? No me atrevo a decir que no fueron conducidos por Dios, pues Cristo conduce a toda verdad. Pero si nos referimos a la inspiración en el sentido más amplio de la palabra, respondo no. Como se dijo anteriormente que Guillermo Miller y sus asociados, de acuerdo al estudio que realizaron de Daniel capítulo 8, verso 14, en donde dice,
hasta 2300 días de tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado, creyeron que el santuario era la tierra y no al cielo mismo, y pensaron que Jesús regresaría en 1844, la cual era el inicio de la purificación del santuario celestial, del juicio investigador o al día del verdadero día de expiación. Y por lo tanto aplicaron a Daniel capítulo 12 y sus periodos de tiempo en su cumplimiento final. Eventos de los últimos días. Página 84, párrafo 4. Lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Aquí, en esta cita, se nos exhorta no solo a leer el capítulo 11 del Apocalipsis, sino que también tiene el propósito para que nos enteremos de las cosas que van a acontecer en el futuro. Por cuestión de tiempo, solo analizaremos los primeros 3 versos. Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Luego me dio una caña parecida a una vara de medir y me dijo: ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta a los que están adentro adorando. La palabra de Dios nos dice que a través de una vara se va a medir y contar a los que adoran a Dios, y especifica que solo los que están adentro adorando en el templo de Dios. En otras palabras, los que no pertenecen a este grupo de personas, o sea, personas de otras denominaciones religiosas u otros grupos separados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no se les medirá. Analizaremos la palabra vara de acuerdo a la Biblia, que es la palabra de Dios, y cuál es su significado. Ezequiel capítulo 20, los versos del 35 al 37. Os llevaré al desierto que está entre las naciones, y allí os juzgaré cara a cara, así como juzgué a vuestros antepasados en el desierto de Egipto. También os juzgaré a vosotros. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Así como el pastor selecciona sus ovejas, también yo os haré pasar bajo mi vara y os seleccionaré para que forméis parte de la alianza. Aquí la Biblia, que es la palabra de Dios, define a la palabra vara como un instrumento de juicio, en la cual es un proceso de selección, o en otras palabras, un juicio investigador. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque ha llegado el tiempo del juicio, que ha de comenzar por el mismo pueblo de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿qué pueden esperar los que se niegan a aceptar el Evangelio de Dios? En esta cita la aplicaremos al inicio del juicio investigador de los vivos para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y de que después será para el mundo entero. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 251. Cada adventista del séptimo día ha de ser pesado en la balanza del santuario. Cuando dé inicio al juicio investigador de los vivos, comenzando con la Iglesia Adventista del séptimo día, no será por país, iglesia o familia, sino que será en forma individual o personal. Apocalipsis capítulo 11, verso 2. El atrio exterior del templo, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, que oyerán, que también hay otra palabra similar que significa maltratarán, la ciudad santa, que también simboliza a la iglesia, durante 42 meses. Aquí se nos dice
que cuando el juicio investigador de los vivos dé inicio con la Iglesia Adventista del Séptimo Día y concluya el tiempo de gracia para dicha iglesia, este juicio continuará para personas de otras denominaciones religiosas por un lapso definido de tiempo de 42 meses. Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Será entonces cuando yo envíe a mis 2 testigos para que, austeramente vestidos, proclamen el mensaje profético de Dios durante 1260 días. Cuando concluya el juicio investigador de los vivos para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, este juicio continuará para personas de otras denominaciones religiosas, y será entonces cuando se proclame el mensaje profético de Dios durante 1260 días, que también son 42 meses. En la siguiente cita que sigue a continuación, daremos a conocer cuál es ese mensaje profético que proclamará la Iglesia Adventista del Séptimo Día al mundo entero por un lapso de tiempo de 1260 días. El gran conflicto ha terminado. La Biblia y la Revolución Francesa, página 174, párrafo 3. Estos 2 testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Necesitamos conocer y haber estudiado la palabra de Dios para que Dios pueda escribir a través de su Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón este mensaje que debemos dar al mundo entero. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288 de 1909. En un sentido muy especial, los adventistas del Séptimo Día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Este es el mensaje profético que como Iglesia Adventista del Séptimo Día debemos proclamar al mundo entero por un lapso de tiempo de 1260 días. Eclesiastés capítulo 1, verso 9. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Aquí la palabra de Dios nos dice que la historia se volverá a repetir. En este análisis hablaremos cuál es esa historia que volverá a repetirse en los últimos días de la historia de nuestro mundo, o en otras palabras, en el tiempo del fin. Testimonios para los ministros, página 116, párrafo 3. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. En esta cita nos revela que la historia de la cual se volverá a repetir se encuentra en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. Daniel capítulo 12, los versos del 6 al 7. Y pregunté al hombre vestido de lino, que estaba sobre el agua del río, ¿cuándo acabarán estos prodigios? El hombre vestido de lino, que estaba sobre el agua del río, alzó ambas manos al cielo, y le oí jurar por el que vive eternamente, 1 año y 2 años y medio, cuando acabe la persecución del pueblo santo, se cumplirá todo esto.
Dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía que la historia se volverá a repetir. Y esta historia que se volverá a repetir se encuentra tanto en el libro del Apocalipsis como el libro de Daniel. Aquí, en este libro del capítulo 12 y el verso 7, nos dice que los últimos eventos en el tiempo del fin se cumplirán cuando se acabe la persecución del pueblo de Dios en un lapso de tiempo de 3 años y medio. Este concepto lo tenían los mileritas, sacado de esta cita. Por eso ellos creían sinceramente que acabándose la persecución papal en 1798 hacia el pueblo de Dios por 3 años y medio proféticos de día por año o 1260 años, Jesús regresaría a la tierra en 1844. Y por eso se le llama el gran chasco ocurrido en ese año. Como hemos estado estudiando y concluimos que el capítulo 12 del libro de Daniel se aplica exclusivamente para el tiempo del fin y que esta persecución se volverá a repetir por 3 años y medio, pero literales, antes de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. El dragón alentó entonces a la bestia para que hablase con toda jactancia y profiriese blasfemias contra el Señor, y le dio autoridad para regir la tierra durante 42 meses. Guillermo Miller y sus asociados comprendieron que esta profecía se cumplió desde el año 538 después de Cristo hasta el año de 1798 después de Cristo, que comprendía 1260 años del poder papal, el cual emprendió la persecución en contra del pueblo de Dios. De acuerdo a la Biblia y el espíritu de profecía que nos dice que esta historia se volverá a repetir. La pregunta sería, ¿serán 1260 años o 1260 días literales de supremacía papal en el tiempo del fin? El conflicto ha terminado. Luz a través de las tinieblas. Página 225. Así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último de que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel capítulo 8, verso 14. Como se ha mencionado a través de este análisis, que Guillermo Miller y sus colaboradores, de acuerdo al estudio que encontraron en Daniel capítulo 8, verso 14, donde dice hasta 2300 días de tardes y mañana, y luego el santuario será purificado, el cual consideraron como el periodo más largo y último de que habla la Biblia, y ellos pensaron que se refería a la tierra y no al santuario celestial, y creyeron que Jesús regresaría en 1844, y por lo tanto todos los demás periodos proféticos deberían tener su cumplimiento final. Review en Herald de 1857. Las pruebas son concluyentes de que los 1335 días terminaron con el 2300, con el clamor de medianoche en 1844. En Daniel capítulo 12, verso 12, dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Los mileritas creyeron que desde el año 508 después de Cristo hasta 1844
después de Cristo era el cumplimiento de esos 1335 años para la fecha de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, ya que en Daniel capítulo 8, verso 14, que dice, hasta 2300 días de tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ellos pensaron que se refería a la tierra, la cual resultó en el verdadero gran chasco de 1844, ya que realmente se refería a la fecha del inicio a la purificación del santuario celestial, en donde nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, pasó del lugar santo al lugar santísimo para dar comienzo a la segunda y última fase de su ministerio en favor del hombre. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982, del año de 1900. Después de este lapso de Apocalipsis, capítulo 10, los versos del 4 al 6, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844, cuando Guillermo Miller y sus colaboradores encontraron que en 1844 Jesús regresaría a la tierra y que después de esa fecha, supuestamente, de acuerdo a la luz que tenían, no debiera de existir ningún otro cómputo definido de tiempo profético, puesto que allí concluía la historia de nuestro mundo. Pero en base al estudio que estamos elaborando del libro de Daniel, capítulo 12, vemos claramente que esto no es así. Más adelante explicaremos, de acuerdo a una cita del Espíritu de Profecía, que aún hay periodos de tiempo proféticos en el tiempo del fin, principalmente dentro del libro de Daniel y el Apocalipsis. Review en Herald, del 25 de septiembre de 1883. Las profecías de la Escritura apuntan al periodo justamente anterior a la aparición del Hijo del Hombre, y aquí sus advertencias y amenazas se aplican preeminentemente. Los periodos proféticos de Daniel, extendiéndose hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan un diluvio de luz sobre los eventos que acontecerán entonces. En esta cita nos aclara, y no hay confusión alguna, de que existen periodos proféticos que están justamente anterior a la aparición del Hijo del Hombre, o en otras palabras, dentro del tiempo del fin. Manuscrito 153, del 5 de noviembre de 1902. En los últimos días, Satanás aparecerá como un ángel de luz, con gran poder y gloria celestial, y reclamará ser el Dios de toda la tierra. Él declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo al primer día de la semana, y como Dios del primer día de la semana, Él presentará este sábado ilegítimo como una prueba de lealtad a Él. Entonces tomará lugar el cumplimiento final de la profecía del revelador. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, que se encuentra registrado en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versos del 4 al 8, y los versos del 11 al 18, citado. Como se dijo anteriormente, que la historia se volvería a repetir, principalmente acerca de la supremacía o persecución papal por 42 meses o 1260 años,
que dio inicio en el año 538 después de Cristo y terminó en el año de 1798, cuando el general francés Berthier tomó preso al Papa, y fue cuando éste recibió la idea de muerte. Y esta aplicación la tomaron los mileritas, también de Daniel capítulo 7, verso 25, y Apocalipsis capítulo 12, versos 6 y el 14, y Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Esta profecía tuvo su cumplimiento parcial, pero en el tiempo del fin tendrá su cumplimiento final, y esto será en forma literal. En otras palabras, serán días literales, ya que en Mateo capítulo 24, verso 22 dice: y si estos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Daniel capítulo 12, verso 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. Solo analizaremos lo que significa el continuo, que es una palabra hebrea que se escribe tamid y significa diario o continuo. En el libro de Daniel, el término se refiere obviamente al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Tamid aparece 103 veces en el Antiguo Testamento y en todos los casos denota aspectos de los servicios del santuario que se realizaban de continuo o perpetuamente. El servicio continuo simbolizaba la benévola y continua provisión que Dios hace por el hombre y apuntaba hacia el ministerio de Cristo en el santuario celestial, quien vive perpetuamente para interceder por ellos. Y esto lo encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 7, verso 25. Hebreos capítulo 7, verso 24. Mas por cuanto continúa para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible. Nuevamente, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos aclara que cuando se ha quitado el continuo, significa que será cuando nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, terminará su obra de intercesión en el santuario celestial en favor de la humanidad. En otras palabras, será el fin del tiempo de gracia, que dará conclusión al juicio investigador tanto de muertos como de vivos. Daniel capítulo 12, verso 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. A continuación, analizaremos, de acuerdo como enseña la Biblia, que es la palabra de Dios y el espíritu de profecía, lo que significa la abominación asoladora. Lucas capítulo 21, los versos del 20 al 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Mateo capítulo 24, los versos del 15 al 17 y el verso 21. Cuando veáis pues la abominación de la desolación, la anunciada por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, entiéndalo bien el que lee. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la terraza no baje a recoger lo que hay en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para recoger su manto, porque entonces será la angustia tan grande
como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Aquí vemos cómo Jesús, en Lucas capítulo 21, los versos del 20 al 21, y también Mateo capítulo 24, los versos del 15 al 17 y el verso 21, enlaza a la destrucción o sitio de Jerusalén, denominada abominación asoladora, que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 12 y el verso 11, con los eventos finales de la historia de nuestro mundo o del tiempo del fin, ya que hace mención de un tiempo de angustia, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás, ya que también este tiempo de angustia le encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 12 y el verso 1. Y como se dijo anteriormente, de acuerdo al estudio que hemos realizado, el capítulo 12 se ubica para el tiempo del fin. El conflicto ha terminado. El destino del mundo predicho. Página 23. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua. Aquí en esta gráfica vemos cómo en el sitio o la destrucción de Jerusalén se llevan a cabo dos sitios. El primer sitio que se realizó fue por el general Cestio Galo en la época de otoño, en la fiesta de los tabernáculos o las cabañas, en el año 66 después de Cristo, y 3 años y medio después se realiza el segundo y último sitio, que fue por el general Tito en la época de primavera, en la fiesta de la Pascua, en el año 70 después de Cristo. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 351, del año de 1899. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Aquí, en esta cita, se nos aclara que estas profecías acerca de la abominación asoladora, en la cual se hace mención en los evangelios de Mateo, capítulo 24, los versos del 15 al 17 y el 21, como en Lucas, capítulo 21, versos del 20 al 21, y principalmente en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 11, respectivamente, tuvieron su cumplimiento en forma parcial en el pasado, pero en los últimos días de la historia de nuestro mundo o en el tiempo del fin, tendrán su cumplimiento final. El gran conflicto ha terminado. El destino del mundo predicho, página 26, párrafo 5. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Nuevamente se nos confirma que esta profecía acerca de la abominación asoladora, que se refiere a la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos, tiene un segundo cumplimiento, pero ya no para Jerusalén, sino para el mundo entero, en los días finales
de la historia de nuestro mundo o en el tiempo del fin. Joyas de los testimonios, tomo 2, página 166. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. En esta cita nos aclara que la abominación asoladora de la que se habla en Daniel capítulo 12, verso 11, también la encontramos en los evangelios de Mateo capítulo 24, los versos del 15 al 17 y el 21, y también en Lucas capítulo 21, versos del 20 al 21, y que se aplica a los últimos días de la historia de nuestro mundo o en el tiempo del fin, y a la vez se refiere a la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica. Apocalipsis capítulo 13, los versos 11 y 12. Enseguida vi surgir de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio, y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos dice que esta segunda bestia que surge de la tierra y que tenía 2 cuernos como los de un cordero, que estos a su vez simbolizan la separación del poder civil y religioso, o en otras palabras, se tendrá tanto libertad civil como religiosa respectivamente. Esta nación representa al país de los Estados Unidos de Norteamérica, pero también se nos alerta que habrá un cambio drástico de esta nación, en la cual va a hablar como un dragón, porque va a ejercer todo el poder de la primera bestia, que representa al papado. En otras palabras, va a forzar a las conciencias a un sistema falso de adoración en contra de la palabra de Dios, y esto traerá como resultado persecución y martirio. Joyas de los testimonios, tomo 2, página 373 del año de 1900. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Aquí en esta cita se nos dice que cuando se decrete la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica, después se establecerá en el mundo entero. En el libro de Daniel, el capítulo 12 y el verso 11, encontramos 2 cosas. Primero, que la palabra el continuo significa la terminación de la obra de intercesión de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, en el santuario celestial, principalmente en el lugar santísimo, que sería el fin del juicio investigador o tiempo de gracia. Y por último, el segundo, que de igual forma también analizamos que la abominación asoladora representaba a la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. En conclusión, tendríamos en esta gráfica que desde que se decrete la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, habrá un lapso de tiempo de 1290 días hasta llegar al fin del juicio investigador. O en otras palabras, sería la duración del juicio investigador de los vivos.
En esta gráfica tenemos a las etapas del juicio investigador de los vivos, que sería en un lapso de tiempo definido de 1290 días, en base a Daniel capítulo 12, verso 11. Este juicio dará inicio cuando se decrete la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, comenzando con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de acuerdo a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, y Apocalipsis, capítulo 11, verso 1, en un tiempo de 30 días. Y después, cuando se promulgue la ley dominical a nivel mundial, este juicio investigador de los vivos continuará con personas de otras denominaciones religiosas, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, verso 2, con una duración de 1260 días, que también lo encontramos en Daniel capítulo 12, verso 7, en la cual se darán los mensajes de los tres ángeles registrados en Apocalipsis capítulo 14, versos del 6 al 11, para así llegar al fin del juicio investigador o conclusión del cierre de gracia. Daniel capítulo 12, verso 12. Será muy afortunado el que logre esperar y sobrevivir los 1335 días. Como hemos visto a través de este estudio que hemos elaborado de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, que los periodos proféticos encontrados en el libro de Daniel, el capítulo 12, se aplican exclusivamente para el tiempo del fin. Ahora, en esta parte de Daniel capítulo 12 y el verso 12, hay una promesa para aquellos que logren esperar y sobrevivir estos últimos 1335 días de la historia de nuestro mundo, ya que cuando dé inicio la ley dominical en los Estados Unidos hasta la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, habrá ese lapso de tiempo comprendido. Manuscrito 50 de septiembre de 1893 y Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 15. En su visión acerca de los últimos días, Daniel preguntó: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, y tú irás hasta el fin y descansarás, y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia, que se encuentra en Daniel capítulo 12, los versos del 8 al 10 y los versos del 12 al 13. Daniel cumplió su misión de dar su testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, y la luz de la verdad ha estado brillando a través de sus visiones. Cumplió su misión llevando el testimonio que será entendido al final de los días. En esta cita vemos claramente cómo estos 1335 días que se encuentran en el libro de Daniel, el capítulo 12 y el verso 12, que todavía están aún en el futuro, para el tiempo del fin, o en otras palabras, para los últimos días de la historia de nuestro mundo. Daniel capítulo 12, verso 13. Y tú, ve, reposa, pues aún hay días y horas hasta el cumplimiento de la consumación, y reposarás y resucitarás a tu gloria al fin de los días. A Daniel se le dio la promesa de que cuando fuera a morir
sería resucitado al final de esos 1335 días. Juan capítulo 6, verso 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos los que él me ha dado no pierda ninguno, y sino que debo resucitarlos en el último día. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos da la promesa para aquellos que han muerto al haberlo aceptado como su Salvador personal, que Él los resucitará en el último día, o sea, al final de esos 1335 días. Juan capítulo 11, los versos 23 y 24. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Aquí nuevamente nuestro Señor Jesucristo le da la promesa a Marta, que acaba de perder a su hermano Lázaro, de que su hermano volverá a vivir o resucitar cuando los muertos resuciten en el último día de esos 1335 días de la historia de nuestro mundo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí se encuentra esta maravillosa promesa llena de esperanza, de que muy pronto aquellos seres amados que hemos perdido los volveremos a ver para ya nunca más estar separados. Justamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en poder y majestad. Por eso, cuando dé inicio la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, solo transcurrirán 1335 días. Aunque pasaremos por sufrimientos, eso no será comparado con la gloria venidera para ver esa promesa cumplida. De acuerdo al estudio que hemos elaborado en el libro de Daniel y el capítulo 12, principalmente los periodos proféticos encontrados en este libro, que como se dijo anteriormente, se aplican exclusivamente al tiempo del fin o antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Aquí tenemos esta gráfica. En la franja de color amarillo tenemos los últimos 1335 días de la historia de nuestro mundo, encontrados en Daniel capítulo 12 y el verso 12, que iniciarán cuando se promulgue la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica, hasta llegar a la liberación del pueblo de Dios. En la franja de color blanco tenemos la duración del juicio investigador de los vivos, que se encuentra registrados en el libro de Daniel, el capítulo 12 y el verso 11, en un lapso de tiempo de 1290 días, que comenzará cuando se decrete la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica, y a la vez dará principio este juicio con la Iglesia Adventista del Séptimo Día en un determinado tiempo de 30 días y culminará con el fin del juicio investigador o fin del tiempo de gracia. Y luego, 45 días después, llegaríamos a la liberación del pueblo de Dios. En la franja de color azul tenemos
los 1260 días encontrados en el libro de Daniel, capítulo 12 y el verso 7, cuando se implemente la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica, y 30 días después le seguiría la ley dominical a nivel mundial, y a la vez continuará el juicio investigador de los vivos para personas de otras denominaciones religiosas, en la cual se darán los mensajes de los 3 ángeles que se encuentran registrados en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, los versos del 6 al 11, para así llegar al fin del juicio investigador o al cierre del tiempo de gracia. Y 45 días después de esto, llegaríamos a la liberación del pueblo de Dios.